Hola, buenas tardes. Mi nombre es Erika Trejo de los Santos, de la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNID, de la licenciatura en Derecho. Yo les voy a hablar sobre el sistema penal acusatorio y especialmente sobre la etapa intermedia. Como introducción tomaremos sobre la audiencia inicial algunos conceptos para un mejor entendimiento sobre nuestro nuevo sistema penal acusatorio de juicio oral. Bueno, estas reformas de las que les menciono tienen un énfasis especial en las garantías principales que tenemos en la Constitución Política de los Estados Unidos. Se busca asegurar la seguridad y las garantías de los derechos humanos que toda persona tiene, ya sea en calidad de imputado o víctima. La etapa de la investigación comienza con la noticia criminal o noticia criminis en latín, que puede ser recibida por un agente del Ministerio Público o por un cuerpo policial. Ya estamos hablando aquí de una denuncia o una querella. Investigación. La etapa de investigación consta de dos momentos. En la primera, el Ministerio Público, así como la policía, son recaudadores de datos y elementos. Y en la segunda parte, ya estamos hablando de un carácter más formalizado. Se inicia cuando ya formalmente se le haya formulado al imputado una acusación formalmente de un delito. De tal manera que cuando ya se ha formulado la imputación, se comienza con la carpeta de investigación. Esta etapa concluye con las formalidades de la acusación o auto de sobreseimiento. Ya llegando en este punto, estamos hablando de la audiencia inicial. Primero, antes de entrar a la parte intermedia, vamos a tomar ciertos conceptos que son necesarios para poder entender un poquito más el tema. Imputación. El Ministerio Público hace del conocimiento el hecho en concreto, por el cual se le investiga la calificación jurídico del mismo, su grado de participación o intervención, y la mención de las personas que han hecho intervención, así como la mención de las personas que dependen en su contra, con el fin de que se pueda generar una adecuada defensa, a partir del principio de congruencia. Como segundo concepto tenemos vinculación a proceso. Es la petición que hace el Ministerio Público de forma argumentativa y con base a los elementos que ya se han recabado, considerando el hecho por el cual se le imputó. La ley lo señala como delito y el que el imputado participó o intervino en él de forma probable. Acusación. Posterior al cierre de la investigación, el Ministerio Público considera que tiene información suficiente dentro de la investigación para ir a juicio y por tanto formaliza la petición de la acusación y se da inicio a la etapa intermedia, estableciéndose en ella de forma enunciativa el hecho de que investigó y será el que defina la calificación jurídica y medios de prueba que se solicita sean admitidos para desahogarse en el juicio, la pena y la reparación del daño en concreto. De ahí seguimos con el concepto de la acusación, del cual se necesitan el siguiente elemento. En el artículo 260 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que el antecedente de la investigación es todo registro incorporado en la etapa incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar los datos de prueba. En el artículo 261 también del Código Penal Nacional de Procedimientos Penales nos dice que los datos de prueba, medios de prueba y las pruebas
son distintas y se definen de la siguiente manera. El dato de prueba es la referencia al acontecimiento de un determinado medio de convicción, aún no desahogado ante un órgano jurisdiccional que se advierta idóneo, pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. De ahí tenemos, por consiguiente, los medios o elementos de pruebas son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos respetando las formalidades de los procedimientos previstos para cada uno de ellos. Y ya después podemos decir que se denomina prueba a todo acontecimiento, a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que, ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación, contradicción, sirva el tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materiales de la acusación. Recordemos que tenemos derecho al ofrecimiento de pruebas, de acuerdo al artículo 262 del mismo código del que les hablo. En el artículo 263 hablamos sobre la licitud probatoria. Los datos y las pruebas deberán ser obtenidas y producidas y reproducidas lícitamente y deberán ser admitidas y desahogadas en el proceso en los términos en los que se establece este código. En el artículo 264 encontramos la nulidad de la prueba, en donde si es encontrado que fue obtenida de manera ilícita, se puede dar una nulidad de la prueba o se excluye. Explicándose y entendiéndose de esta manera, se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación a los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o anulación. Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba a cualquier etapa del proceso y el juez o el tribunal deberá pronunciarse al respecto. En el artículo 265 encontramos la valoración de los datos de prueba y la prueba. El órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y las pruebas de manera libre y lógica, debiendo justificarse adecuadamente el valor, que será de la siguiente manera. Deberá ser integral, armónica de todos los elementos probatorios y debe ser con base a la interpretación conjuntiva. En esta textura se reconocen como medios de prueba a la confesión testimonial, el dictamen de peritos, la inspección jurisdiccional, la reconstrucción de hechos, la documental confrontación, la circunstancial, los careos y las llamadas no especificadas. Ahora, ya teniendo en cuenta estos conceptos que ya le he mencionado, nos vamos al artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del cual les voy a dar lectura sobre el objeto de la etapa intermedia. La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán necesarios para materia de juicio. En esta parte se excluye, se admiten pruebas, cuáles son las pertinentes, cuáles no, para poder llevarlas a juicio, que serán los medios de prueba que se podrán desahogar. Esta etapa se compone de dos fases. En la primera es escrita y la otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de la acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los aspectos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La fase dará inicio
con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. En el artículo 335 tenemos contenido de la acusación. Una vez concluida la fase de investigación complementaria, el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, representará la acusación. En este artículo se tienen presente varios elementos. La acusación del Ministerio Público deberá contener en forma clara y precisa la individualización de los o las acusadas y el de su defensor, la identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico, la relación clara y precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos de modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica. La relación de las modalidades del delito que concurren, la autoría o participación concreta que se le atribuye al acusado, la expresión de preceptos legales aplicables, el señalamiento de los medios de prueba y que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación, el monto de reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo. La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita, incluyendo en su caso corresponde al concurso del delito, los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y en su caso para la procedencia de los sustituidos de la pena de la prisión o la suspensión de la misma, la solicitud de decomiso de los bienes asegurados, la propuesta de los acuerdos probatorios y, en su caso, la solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda. La acusación solo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá hacerse del conocimiento de las partes. Si el Ministerio Público, o en su caso la víctima u ofendido, ofrecieran como medios de prueba la declaración de los testigos o peritos, deberán presentarse una lista identificándolos con los nombres, apellidos, domicilio y el modo de localizarlos, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios. La notificación de la acusación. Una vez presentada la acusación, el juez de control ordenará su notificación a las partes a las partes al siguiente día. Con dicha notificación se les entregará la copia de acusación. Elementos para la preparación del juicio oral. En el artículo 337, descubrimiento probatorio. El descubrimiento probatorio consiste en la obligación de las partes en darse a conocer entre ellas en el proceso los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio. En el caso del Ministerio Público, el descubrimiento que comprende el acceso y copia a todos los registros de investigación, así como a los lugares y objetos relacionados con ella, incluso de aquellos elementos que no pretenda ofrecer como medio de prueba en el Ministerio Público. En el caso del imputado o defensor, consiste en entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público a su costa y acceso de evidencias materiales que ofrecerá en la audiencia intermedia, del cual deberá realizarse en los términos que establece este código. En el artículo 340, la actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia dentro de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo de
para solicitar la coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor mediante el escrito dirigido al juez de control. De ahí tenemos el artículo 341 y nos habla sobre la citación de la audiencia. El juez de control, en el mismo auto en el que tenga por presentada la acusación del Ministerio Público, señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a 30 ni exceder 40 días naturales, a partir de que se presenta la acusación previa celebración de la audiencia intermedia. El juez de control podrá, por una sola ocasión, a la solicitud de defensa diferir hasta por 10 días la celebración de la audiencia intermedia. Para tal efecto, la defensa deberá exponer las razones por las cuales ha requerido dicho diferimiento. En el artículo 342 nos habla sobre la inmediación en la audiencia intermedia. La audiencia intermedia será conducida por el juez de control, quien la presidirá en su integral y desarrollará oralmente. Es indispensable la presencia del juez de control, el Ministerio Público y el defensor durante la audiencia. La víctima o el ofendido o su asesor jurídico deberá concurrir, pero su inasistencia no suspende el acto, aunque si ésta fue injustificada se tendrá por desistida su pretensión y en su caso de que hubiere constituido una como coadyuvante del Ministerio Público. En el artículo 346 nos habla sobre la exclusión de medios de prueba para la audiencia de debate. En el artículo 347 nos habla sobre el auto de apertura a juicio. Recordemos que la etapa intermedia es la preparación al juicio oral y que todo este desarrollo del que ya les he hablado varios temas y también varios conceptos, se va a denotar todos estos actos, la acción penal, con la denuncia o la querella. Y les voy a decir de una manera muy breve qué es la denuncia y la querella. Recordemos que la denuncia o querella son para asuntos criminales. La denuncia no es más que una declaración de conocimiento de la persona que se ha conocido como la presunta responsable en una comisión de un hecho delictivo público, que es simplemente ir a contar a la autoridad competente sobre lo que ha sucedido. En la querella es el escrito dirigido al juez penal competente. Tendrá diferentes formalidades. A través de esta querella pondremos en conocimiento del juzgado penal el hecho delictivo, construyéndolo como la parte acusadora. Y en este caso, si yo tuviera un menoscabo en mi esfera, sería yo la víctima. También les voy a abordar sobre la demanda, que es muy parecido a la querella, pero dirigido al juzgado no penal, el civil, laboral, el contencioso administrativo, etc. Vamos a aprender a diferenciar de manera rápida la denuncia, querella y demanda. En la denuncia es la obligación de todos los ciudadanos para colaborar con la justicia. Se interpone ante la autoridad como la policía, el Ministerio Público, fiscal o juzgado de guardia. En la querella es un derecho de todos los ciudadanos para acceder a la justicia. Se interpone ante el juzgado tribunal de los penales y en la demanda es un derecho de todos los ciudadanos para acceder a la justicia. Se interpone ante los tribunales no penales. Recordemos la autotutela en el artículo que la Constitución lo establece. Recordemos que la autotutela o autodefensa consiste en la imposición de la pretensión propia en perjuicio del interés ajeno.
Es como dice Alcalá Zamora, un medio de solución egoísta en contraposición o autocomposición que implica la renuncia de a la pretensión propia o a la aceptación contraria por lo que califica de altruista. El autor citado expresa la autodefensa se caracteriza porque uno de los sujetos en conflicto y aún a veces los dos, como en el duelo o en la guerra, se resuelven o intentan resolver el conflicto pendiente con el otro mediante la acción directa en lugar de servirse de la acción jurídica dirigida en el Estado a través del proceso. Recordemos el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos, que es nuestra Carta Magna, lo que establece este precepto constitucional que prohíbe por un lado la autotutela o autodefensa, pero en contrapartida conoce el derecho de tutela jurisdiccional, es decir, el derecho que toda persona tiene a que se le haga justicia a través de un proceso jurisdiccional del que comienza un tribunal independiente e imparcial, que emite una decisión sobre el conflicto planteando y en su caso ejecute lo resuelto. Bueno, ya con esto vamos a concluir. Nuestro sistema del juicio oral es para evitar que lleguemos a tomar justicia por nuestra propia mano, que la Constitución también nos lo prohíbe, pero reconoce la defensa a nuestros derechos. De tal manera en que se puede resolver mediante un juicio oral, mediante una denuncia, una querella, una demanda, se va a denotar la pretensión que se quiere realizar. Ya sea en nuestro sistema penal acusatorio, se va a detonar una investigación previa para los hechos. Eso quiere decir que primero se tiene que hacer una investigación para verificar si es verdad lo que el denunciante o el que pone la querella, la parte actora, es verdad. Entonces no podemos engañar a la ley. Primero tienen que tener elementos para poder determinar los hechos o ver si hay materia en un probable delito. También tomemos en cuenta el artículo 16. Nadie podrá ser molestado en su persona, en sus documentos, sino en virtud de un mandamiento. Bueno, entonces ya queda concluido el tema de la etapa intermedia, la investigación que se tiene que realizar y ya sabemos cómo se termina el juicio oral. Son 3 etapas de las que consta, de las cuales profundizamos la etapa intermedia. La primera etapa la tomamos de manera breve para poder llegar a la etapa intermedia. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Erika Trejo de los Santos. Las fuentes las pueden encontrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 16, 17, que son los principales que hemos tomado, en el Código Penal Nacional de Procedimientos Penales y en el Código Penal.